capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Después de esto, miré, dice Juan. Juan está en una experiencia sobrenatural. Una experiencia que así nomás nadie puede tener esa experiencia. Amén. Y Juan dice, después de esto, ¿después de qué? ¿Después de qué? ¿Después de qué miró Juan? ¿Después de qué? Después del capítulo 2. En el capítulo 2 y 3 encontramos los 7 mensajes a las 7 iglesias en Asia Menor. Amén. En otras palabras, en el capítulo 2 y en el capítulo 3 está llenando toda la historia desde Pentecostés hasta el levantamiento, hasta el arrebatamiento de la iglesia al cielo, o sea, hasta el capítulo 4. En el capítulo 4 ya las cosas cambian. En el capítulo 4 encontramos que ya las cosas van a ser después de estas. Ya no son los que son, sino después de estas, o sea, el futuro, lo que va a pasar. Estamos en una era de la gracia. Nosotros estamos en la era de la gracia, y esta era de la gracia han transcurrido más de 2000 años, más de 2024 años, ya, así. Y en esta era de la gracia, todos hacen lo que quieren. Amén. Todos hacen lo que quieren, levantan sus iglesias, lugares y hacen tantas cosas. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, esta era de la gracia han transcurrido ya más de 2000 años. Amén. Y esta era de la gracia se va a terminar un día. Y eso es lo que cuenta el libro de Apocalipsis capítulo 4. En el capítulo 4, la era de la gracia se acabó, se finalizó. La iglesia terminó su trabajo en la tierra y se lo va a llevar el Señor al cielo. Capítulo 3, versículo 14 de Apocalipsis, el último mensaje a la iglesia, ¿no?, de la faz de la tierra. O sea, estamos hablando del mensaje de la Odisea. Esta es la iglesia ecuménico que se formará antes que termine la era de la gracia. O sea, ahorita estamos ya final de la era de la gracia. Estamos a punto de terminar la era de la gracia. Estamos en el mensaje de Filadelfia, una iglesia de amor, de confraternidad. Pero esta iglesia Filadelfia se está volviendo ecuménico. Se están uniendo de diferentes credos en una sola. Ahí está el adventismo con el catolicismo y el catolicismo con el protestante se están uniendo. Amén. Entonces, hay una mezcla, hay un ecumenismo, un híbrido, una religión híbrida que se está formando en estos tiempos finales. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esa religión ecuménica, mezclado de diferentes credos en una sola religión, se va a formar pronto para que empiece el mensaje de la Odisea, una iglesia única en la tierra, unificada, una iglesia unificada en la tierra, que tendrá mucho dinero, amén, mucha plata. Yo soy rico y me he enriquecido, dice, y de ninguna cosa tengo necesidad. Entonces, hoy tenemos muchas iglesias evangélicas muy ricas. Católico, ni pensar, la iglesia católica romana es el más rico del mundo, tiene el banco ambrosiano del mundo, y está sentado en oro el señor Papa. Y hay iglesias evangélicas también muy ricas, pero todo esto se van a unir y se van a volver más ricos. Y de esta manera van a creerse que son el más rico del mundo y van a decir, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, porque por ejemplo hoy pastores ganan mucho dinero, un sueldo de $30,000, 20,000 soles en moneda peruana, ¿no? Hay pastores que ganan mucho dinero. Igual los sacerdotes, no me vayan a venir a decir que el sacerdote no gana plata. El sacerdote está siendo alimentado por la misma organización a lo que pertenece. Amén. Ahí están las misas, ahí están todas esas jaladeras de dinero. Para que tú te bautices tienes que pagarla. Para un rezo, para un responso, no sé, para tantas cosas el sacerdote te va a pedir plata. No te va a pedir directamente, pero te va a decir, no, tienes que dar porque así es, estas cosas, que por allá, que por allá. Aparte de que ellos son sostenidos por su denominación, o sea, por su organización. Igualito los evangélicos, pastores evangélicos que ganan mucho dinero, tienen hasta barcos, jacuzzis, carros de último modelo, aviones, o sea, se están volviendo muy ricos muchas denominaciones. Pero cuando termine esta era de la gracia, al final de la era de la gracia, estas denominaciones se van a unificar
Porque la Biblia lo dice, ya estamos viendo, ya se está viendo todo esto. Amén. En el mundo se está hablando de unificación de una sola religión. Y esta religión va a ser la Odisea. Amén. Pero esta iglesia mundana, tibia, tiene su final en el capítulo 4. En el capítulo 4, Apocalipsis, amados amigos y hermanos, esta es una noticia grande y poderosa para todo el pueblo de Dios. Amén. Si tú eres cristiano, cristiana y amas a Cristo, este capítulo 4 es una noticia importantísima para ustedes, para todos. Capítulo 4, verso 1 dice: después de esto miré, o sea, después de toda esa iglesia ecuménica que sucedió, ahora ya va a mirar Juan, ya no de la perspectiva de la tierra de Patmos, sino ahora va a ser levantado Juan al cielo. Dice: he aquí una puerta abierta en el cielo. Una experiencia gloriosa en Patmos. Ustedes saben dónde queda Patmos. Es fácil buscar en Google, buscar dónde queda Patmos y al toque le va a arrojar dónde queda Patmos. En ese tiempo de Juan, la isla de Patmos era una cárcel de los grandes amenazas del Imperio Romano. Y Juan era una amenaza por ser predicador de la palabra de Dios. Y por ello le metieron a esa cárcel para que ahí se muera en su vejez, porque ya era anciano. Amén. Pero Jesucristo todavía le había dado vida para tener una experiencia gloriosa a Juan y del futuro. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Entonces aquí vemos claramente, dice: después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo. Eso es una experiencia gloriosa. Nadie puede ver así nomás la puerta del cielo abrirse. Amén. Es algo glorioso y eso nadie lo puede así nomás tener esa experiencia. No es del que quiere ni del que corre, sino del que tenga misericordia, dice la Biblia. Revelaciones actuales tienen que basarse ahora en la palabra de Dios. Tú ya no puedes venir a decir: mira, aparte de la Biblia me ha revelado esto. No, eso ya es extra Biblia, es extra revelación. Así como John Smith, ¿no? También dijo: no, es que mira, la Biblia no se puede entender con el libro de Mormón. Entonces ya es una extra revelación. La Biblia ya está completa, la Biblia está revelada totalmente y bajo eso nosotros debemos regirnos. Las profecías, las lenguas, los profetas, todos ellos tienen que basarse ahora bajo estas reglas bíblicas. No pueden estar diciendo: mira, yo tuve una revelación, mira que la Biblia es muy poco y esta revelación es la más exacta, así como el adventismo. La señora Elena de White tiene su propio libro para que puedan de esa manera entender su doctrina en el adventismo, ¿no? Señor reprenda al diablo. Entonces, Juan está teniendo una experiencia gloriosísima y dice: oye, cuando las puertas del cielo se abren, él escucha una voz que decía, y la primera voz que oí, como de trompeta, gloria, o sea, fuerte, de mando, porque trompeta, cuando suena trompeta, habla de algún aviso importantísimo, de un mando glorioso, poderoso. Gloria al Señor. Hablando conmigo, dijo: sube acá. Gloria a Dios. Oyó una voz gloriosa, y dice, esa voz era: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Después de estas, ¿cuáles? Del capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Cuando termina todo el proceso del capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, las cosas cambian. Ya la revelación va a ser desde el punto de vista del cielo, ya no va a ser desde el punto de vista de Patmos. Entonces, ¿qué dice? Y al instante yo estaba en el espíritu. O sea que al cielo Juan va a ir en una forma espíritu, o sea, en su espíritu, ya no va a ir físicamente. En esta transformación, esta revelación, Juan está siendo llevado, amén, su alma, que es el espíritu, y su cuerpo seguramente se quedó en Patmos, amén. Pero ahora Juan está siendo llevado al cielo en el espíritu. Gloria a Dios. Nadie puede ir al cielo, o sea, sin que uno haya muerto. La Biblia dice: una sola vez de la muerte y después del juicio. Pero aquí Juan está subiendo, su alma, seguramente que su cuerpo se quedó en Patmos. O sea, nadie puede ver el trono de Dios, amén, físicamente. La Biblia dice: nadie puede ver a Dios, ningún ser humano puede ver a Dios, porque Juan 1:18 dice. Pablo también lo dice.
que Él habita en lugar inaccesible. Entonces, para que Juan vea el trono de Dios, tuvo que haber sido sacado el alma de su cuerpo de Juan y llevado al cielo. Sabía que este cuerpo físico, amén, está formado por cuerpo, alma y espíritu. Amén. Dios creó barro primeramente, luego creó en una forma de la nada el alma y lo amalgamó a este cuerpo para que este cuerpo funcione y el alma se comunique a través de cuerpo, por los 5 sentidos del cuerpo. El alma se comunica externamente usando este cuerpo. Está amalgamado el alma al cuerpo físico. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando el hombre sale, o sea, cuando el alma sale del cuerpo, este cuerpo queda inerte, sin vida. Amén. Y eso es lo que ha pasado aquí con Juan. Juan está subiendo en el espíritu al cielo. Y ahora va a ver, gloria a Dios, ¿qué va a ver? He aquí un trono establecido en el cielo. Cuando hablamos, hay mucha gente que me dice, mira, pero en el cielo hay un solo trono. Entonces Dios es un ente real, porque se sienta en un trono. Debe ser como una persona. Pablo dice claramente que hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Y Dios es espíritu, pero como tal tiene su cuerpo espiritual. Entonces aquí vemos al Padre sentado. O sea, el Padre nunca se había movido. El Padre nunca se había movido de su trono. Como muchos lo dicen, que el Padre se hizo carne. Esa es una herejía, una falta de doctrina. Gloria a Dios, que el Padre se haya hecho carne. Esa afirmación de decir que el Padre se hizo carne es una afirmación falsa. Aquí vemos claramente que el trono de Dios y Dios no se había movido de su trono. Ahí está el Padre sentado en su trono. ¿Por qué? Porque Jesús está revelando, está llevando en el espíritu su alma a Juan al cielo. Amén. Gloria a Dios. Y el Espíritu Santo con el Verbo que está dando esa experiencia gloriosa lo lleva al cielo, y lo primero que Juan ve es el trono del Padre. El trono del Padre Dios, de ese Elohim, de ese Adonai, del Antiguo Testamento, de ese Padre que hizo los cielos y la tierra. Amén, con su Verbo y a través de su Ruach HaKodesh. Bendito sea su nombre, aleluya. Entonces, aquí vemos claramente que Juan está en el Espíritu y sube al cielo y ve un trono establecido. El trono del Dios Padre está inconmovible ahí. Jamás se ha movido el Padre de su trono. Gloria a Dios. Y luego dice, y en el trono uno sentado. Si está sentado el Padre, quiere decir que Dios no es espíritu. Eso es su atributo. El atributo del Dios Padre es espíritu, es amor y es fuego consumidor. Son atributos. Entonces hay mucha gente que se escuda diciendo para no aceptar la identidad del Padre. ¿Qué dicen? No, es que Dios es espíritu, Dios no tiene forma, no tiene nada. Hay muchos predicadores que dan vergüenza en las redes sociales que dicen, para no aceptar la identidad del Padre, la personalidad del Padre, estos sinvergüenzas que dicen, no, es que Dios es espíritu, es incorpóreo, no tiene forma. Una ignorancia, una falacia. ¿Cómo pueden ser pastores que enseñan ese tipo de enseñanzas? Se han hecho pastores. Entonces vemos claramente que Dios el Padre está sentado en un trono. Y si está sentado en un trono, eso indica de que tiene una identidad. Nuestro Dios tiene una identidad. ¿Y cómo se puede ver que Dios tiene una identidad? En su Hijo, en el Verbo, Jesucristo. Dice que Jesucristo es la imagen de ese Dios Padre invisible. Entonces, Jesucristo no vino como si fuera un caballo. Jesucristo vino como nosotros. Amén. Era como hombre, era como persona como nosotros. Jesús así. Entonces en Juan 14:9, Jesús le dice, ustedes al verme a mí, han visto al Padre que nadie lo puede ver. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el Padre Celestial tiene una forma humana.
No que tenga carne y hueso, sino que tiene una forma humana. La imagen de ese Dios Padre invisible que tiene identidad es Jesucristo. O sea, su imagen es Jesucristo. Lo dice Hebreos capítulo 1, versos 2 y 3. Bendito sea el nombre de Cristo, hermano. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, decir Dios es espíritu, para negar la identidad del Padre Dios. Aquí vemos claramente que nuestro Dios, el Padre, está sentado, porque Juan está siendo llevado por el Espíritu Santo al cielo y por el Verbo. Por el Verbo. O sea, ¿quién es el Verbo? Jesús. Bendito sea el Señor. Amén. Porque la revelación que le está dando a Juan es Jesucristo en la tierra, en Patmos. Pero ahora se lo va a llevar su alma al cielo. Jesucristo se lo va a llevar a través del Espíritu Santo, el alma de Juan al cielo. Y el alma de Juan, ya en espíritu, con la gloria de Dios, ahora ve al trono del Padre Celestial, sentado al Padre ahí en el cielo. Ahora, cuando dice sube acá, es una declaración de un arrebatamiento. La Biblia dice, porque acá hay mucha gente que dicen que no, ellos no creen en el arrebatamiento. Muchos dicen, no, y que la doctrina del arrebatamiento aparece en 1800, es una ignorancia, es una falacia. Otra cosa es que en esos años entendieron sobre el arrebatamiento, pero más atrás se olvidaron. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica Romana no cree en el arrebatamiento. Pero Pablo sí creía en el arrebatamiento. Los escritores de la Biblia sí creían en el arrebatamiento, y no solo desde el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento, Cantar de los Cantares. Ese hombre que escribió Cantar de los Cantares vio el arrebatamiento y se pregunta con 3 preguntas en su libro de Cantar de los Cantares. Amén. Entonces, si la doctrina del arrebatamiento se olvidaron por culpa de la Iglesia Católica Romana, porque empieza a adueñarse en el año 380, desde el año 380 hasta 1500, no les dejaron leer la Biblia a la gente, no le dejaron estudiar a la Biblia a la gente, pero gracias a Martín Lutero y muchos pueblos más se rebelaron contra este imperio religioso, y entonces todos los pueblos, como 5 naciones europeos, se rebelan contra la Iglesia Católica Romana y traducen a su propio idioma la Biblia y empiezan a estudiar, empiezan a indagar nuevamente. Amén. Y nuevamente renace estas doctrinas olvidadas por la Iglesia Católica Romana, que los apóstoles habían enseñado así como si fuera, estamos enseñando hoy. Bendito sea el nombre de Cristo, hermanos. Entonces vemos claramente que hay mucha gente que no cree en el arrebatamiento. Y es lamentable que hayan pastores que dicen que no hay arrebatamiento. Estos pastores calvinistas son instrumentos del enemigo para engañar y decir que no hay arrebatamiento. Una doctrina fundamental del cristianismo vivo, del cristianismo pentecostal, que cree en el poder, en el avivamiento. Pablo creía en la llenura del Espíritu Santo, creía en el avivamiento, y como tal habló en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 16 al 7 sobre el arrebatamiento. Gloria a Dios. ¿Qué dice? Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí está la palabra arrebatamiento. Arrebatados, también sinónimo de rapto. Rapto o arrebatamiento es sinónimo. Gloria a Dios. Entonces dice, juntamente con ellos, o sea, con las personas que murieron en Cristo, ellos resucitan primero, y juntamente con ellos, los que quedaron hasta ese momento serán transformados, dice, en un abrir y cerrar de ojos. Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Ve? En el aire. No dice que... Porque en la segunda venida de Jesucristo hay 2 eventos. Uno en el aire y otro en la tierra, que va a pisar su pie en el monte de los olivos, y que el monte de los olivos se partirá en 2 para que el pueblo hebreo salga y se salve de la aniquilación por el anticristo y el diablo y los falsos, amén, enemigos del pueblo de Israel.
Entonces en la segunda venida de Cristo hay dos eventos. La primera venida es en el aire. Ahí dice, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Vamos a recibir, o sea, nos vamos a encontrar con Jesucristo en el aire. Ahora, en su segunda venida visible de Jesús, todo ojo lo verá. Después de 7 años de arrebatamiento, todo ojo lo verá. Amén. Y Jesucristo con sus ejércitos celestiales vienen del cielo para salvar al pueblo de Israel, porque Satanás lo va a querer desaparecer al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel va a escapar. Y como ya no va a poder escapar, se van a arrinconar en el monte de los olivos. Ahí ya no hay escapatoria. Pero cuando Satanás quiere destruir, aniquilar al pueblo de Israel, aparece en el cielo, gloriosa presentación. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces el anticristo ya no atacará al pueblo de Israel, sino mirará a Jesús, a ese. Mandarán misiles, bombas y todo lo que han creado hasta ahora los seres humanos, pero Jesucristo los vencerá y los aplastará. Alabado sea su nombre.